cualquier acechanza, para contrarrestar cualquier oposición que llegue a nuestra vida, a nuestro ser, y que podamos contrarrestar aquellos falsos profetas, aquellos falsos cristianos que a veces llegan a nuestra vida con un conocimiento de una manera grande pero errónea. Así que ese es el propósito de estos estudios que el hermano nuestro pastor se puso en su corazón en enseñarlo, porque es importante conocer a quién estamos oyendo, a quién estamos obedeciendo, a quién estamos siguiendo. Y la Escritura nos revela quién es el Dios poderoso, quién es y cómo Él se manifestó en esta tierra. Así que vamos a hablar de lo que es la deidad de Cristo. Aleluya. Y la pregunta empieza con una pregunta: ¿es bíblica la deidad de Cristo? Y lo vamos a ver a partir de este estudio, con la ayuda del Señor, que me ayude y que los nervios también se controlen un poco. Pero antes de iniciar hay otra pregunta: ¿qué es deidad? Yo creo que más de algunos de nosotros la sabemos o la deberíamos de saber. ¿Qué es deidad? ¿Qué significa deidad? Según la Escritura, porque hay otros que tienen otros conceptos, otros pensamientos, y de ahí sacan doctrinas, de ahí sacan religiones, de ahí, de esa palabra, sacan falsos evangelios, porque la interpretan mal o la entienden mal o la enseña alguien a criterio personal y forma religiones. Así que es algo muy importante conocer la Escritura, conocer la palabra del Señor, y como una vez más se nos recomienda ser curiosos y ser de una manera curioso para lo bueno y poder absorber lo que está en este libro precioso, que nos conviene hacerlo. La palabra deidad es utilizada para hablar de lo que Dios es, la esencia, la naturaleza de Él, lo que Él es. Eso significa la palabra deidad. Y buscando este significado en el diccionario cristiano, introduce otra religión, introduce la Trinidad, cosa que no tiene nada que ver con lo que se comparte, pero así están equivocados ellos. Un texto lo enredan y hacen una doctrina, hacen una religión. Y eso es lo que yo estaba viendo cuando estaba indagando, cuando estaba viendo, buscando qué significaba la palabra deidad. Y lo que significa es la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Y de allí, en el diccionario que yo estaba viendo, entra que según es la Trinidad, cosa que no es así. El mismo diccionario, yo seguí leyendo y seguí investigando, dice aún que la palabra Trinidad no está en la Biblia. No se encuentra en la Biblia, y ellos lo dicen, pero lo quieren hacer creer de una manera a la fuerza, se puede decir, porque dice que no se conoce, no se entiende, no es entendible lo que es la palabra Trinidad, no es entendible, nadie la puede entender. Eso es lo que estaba yo leyendo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la palabra deidad, qué significa. Nomás hay dos textos en el Nuevo Testamento que tienen esta palabra deidad. Son dos únicos textos que yo puedo encontrar en la Biblia que hablan de la deidad. Uno es Romanos, en el capítulo 1, verso 20, habla de la deidad y se refiere a alguien. Porque las cosas invisibles de Él, de Jesucristo, está hablando aquí, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Solamente son visibles por Él, por Jesucristo, dice la Escritura. Y dice la otra cita, está en Colosenses capítulo 2,
Son las únicas que yo encontré. Si alguien conoce otra, me la puede proporcionar, porque yo ando buscando y nomás 2 citas en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está estas 2 citas. Dice el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 20. Aleluya. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis receptos, dice la Escritura, perdón, era el 2.20, 2.9, perdón. 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es lo que dice. En él habita toda la plenitud de la deidad. Son los únicos 2 textos que yo pude hallar que hablaban de la deidad de Jesús, de Jesucristo. Así que empezamos y podemos ver cómo el Señor se dio a conocer, y podemos ver cómo los discípulos dieron a conocer a Jesús, cómo ellos dieron testimonio de lo que Jesús hizo. Ellos mismos siguieron dando testimonio de lo que Jesús les había enseñado, de lo que ellos habían visto, de lo que el Señor les había mostrado, lo que el Señor les había presentado a ellos. Así que ellos siguieron enseñando lo que aprendieron del mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a ver de que ellos mismos dan testimonio, y el mismo Señor también da testimonio de todo lo que Él hizo. Él mismo dijo en su palabra de que Él y el Padre eran uno. Él mismo se dio a conocer, Él mismo se presentó, Él mismo Señor les enseñó también a los discípulos, y los discípulos enseñaron lo que el Señor les había instruido a ellos. Así que hay muchas cosas que podemos ver en la Escritura, hay muchos pasajes que nos van a mostrar quién es el Señor Jesús, quién es Él, qué es lo que Él les enseñó, qué es lo que Él sigue enseñando a través de sus palabras. Así que nos dice la misma palabra que tenemos perdón de pecados, como leíamos en Hechos. En el Señor Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados, el único, es uno de los atributos de Dios, perdonar, y solamente Dios nos puede perdonar. Y nosotros sabemos y hemos oído, el Señor perdonó, el Señor sanó, el Señor liberó, el Señor libertó, el Señor hizo caminar, el Señor Jesucristo hizo caminar a paralíticos, le abrió los ojos a los ciegos. Solamente Dios tiene ese poder para poder sanar y para poder perdonar pecados. Solamente Él tiene el poder. Dice ahí en el libro de Colosenses, ahí mismo en el capítulo 3, verso 13, dice: soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que eso lo vino a enseñar el Señor Jesucristo, a perdonar, porque Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó nuestras culpas y nos limpió, y nos exige que nosotros también perdonemos a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen mal. Esa es la manera como el Señor deja estipulado, de que de la misma manera que Él nos perdonó, el Señor Jesucristo, de la misma manera nosotros perdonemos a quien nos ofende. Entonces eso es lo mismo que los discípulos enseñaron, es lo mismo que ellos predicaron, es lo mismo que ellos enseñaron, porque solamente el Señor nos puede perdonar y solamente Él nos puede enseñar a perdonar. Nosotros tal vez en aquel entonces antes cuando caminábamos en el mundo, participando en lo del mundo, no podíamos perdonar, pero la misericordia del Señor nos ha enseñado a perdonar, nos ha enseñado a ver
el perdón que Él mismo nos ha dado a nosotros, y por la misma razón Él nos exige perdonar a nuestros ofensores, a los que nos ofenden, a los que nos hacen cosas malas. Así que eso mismo los está enseñando el Señor. Así que dice ahí también en el Salmo 130, también nos está enseñando del perdón. En el Salmo 130, en el capítulo 4, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Solamente en Él, solamente en el Señor hay perdón para que seas reverenciado. Solamente Él tiene el poder para perdonar, y nos ha enseñado a nosotros, como oíamos el domingo pasado, tenemos que tener la mente de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en la Escritura. Así que nos conviene tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo vamos a obtener la mente de Cristo? Buscando la Escritura, escudriñando la Escritura y viendo lo que Él nos enseña, viendo lo que Él quiere que entre a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Él quiere que haya perdón en nosotros, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar, que aprendamos a hacer muchas cosas que tal vez no estamos haciendo en este tiempo, aún caminando en sus caminos, aún estando en este caminar, pero estamos nosotros desatendiendo lo que el Señor quiere que hagamos. Así que es importante tener en nuestro ser, en nuestro corazón, de que si alguien viene a nosotros a querernos evangelizar, a querernos enseñar otra doctrina, otra enseñanza, tener el conocimiento, tener el entendimiento de que nosotros estamos creyendo en este libro, en la palabra del Señor, pero que tenemos un fundamento bien establecido en nuestro ser, en nuestro corazón. Ese es el propósito que el hermano pastor, nuestro pastor, se ha propuesto, que haya un fundamento en nosotros, en cada uno de nosotros, en todos nosotros, que haya ese fundamento que hubo en los apóstoles, que hubo en los discípulos, que hubo en la iglesia primitiva, que haya ese mismo fundamento y creamos en Jesús, creamos en esa roca inconmovible, esa roca en la cual tenemos que estar parados firmes y teniendo entendimiento de lo que la palabra nos está hablando. Una vez más, estábamos aprendiendo el domingo y también a mí me tocó una parte y la recibí con alegría y con gozo. Tenemos que memorizar, tenemos que recordar muchas palabras, muchas citas importantes, fundamentales en nuestro caminar. Estamos creyendo en Jesús, creemos en Jesús y confiamos en Jesús y recibimos salvación por Jesucristo. Entonces tenemos que dar testimonio de ello. Entonces, al preguntarnos a nosotros dónde hay salvación, ¿quién tiene la salvación? Podemos decir Jesucristo, podemos decir sin pensarlo Jesús, porque eso es lo que hemos oído. Pero pueden decirnos, me pueden mostrar un texto, me pueden dar una cita bíblica donde dice que hay salvación. Y si no la tenemos, ¿cómo quedamos? Quedamos mal, quedamos como que no sabemos en qué estamos confiando o en quién tenemos confianza, o nuestro caminar, o nuestro crecimiento, o nuestro fundamento, que es lo principal. Entonces el propósito de lo que el hermano Mauricio está queriendo hacer con nosotros, enseñarnos y que podamos ver de que conviene conocer la Escritura, conviene familiarizarnos con la Escritura y aprendernos textos bases, textos claves se pueden decir, para nuestro caminar, para nuestro propio crecimiento aún, para nuestro propio entendimiento aún, y así poder nosotros tener la herramienta a la mano cuando alguien venga y nos pregunte, cuando alguien venga y nos diga qué somos, o dónde estamos, o a quién seguimos. Poder contestarle de una manera correcta, de una manera precisa, de una manera exacta como está en la Escritura, y no dando un texto fuera de contexto como lo hacen otras religiones o las religiones, porque Jesucristo no es religión, y engañar.
o equivocarnos nosotros mismos, engañarnos nosotros mismos. Así que ese es el propósito de conocer quién es Jesucristo, qué es lo que Él vino a enseñarnos, qué es lo que Él vino a mostrarnos. Así que dice ahí también en el libro de Jeremías, podemos ver lo que el Señor nos enseña, podemos ver qué es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Así que vamos a ver que el Señor tiene el poder, Él es el único que tiene el poder para perdonar. Estamos viendo de que Él es el único que nos ha enseñado a perdonar, porque Él no quiere que haya esa enfermedad en nosotros, no quiere que haya esa contaminación, porque Él la quitó. Cuando nosotros le recibimos, cuando fue invocado el nombre a través del bautismo en agua a nuestra vida, a nuestro ser, Él nos limpió, Él nos purificó y nos está haciendo entender aún a esta altura de que nosotros estamos caminando, de que tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer transformaciones, pueden decir nosotros por nuestra cuenta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos y escudriñando en la Escritura una vez más. Dice en Jeremías 31, verso 34, dice: y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Solamente Él nos vino a enseñar, Él mismo vino a enseñarnos de que Él es el único que perdona, Él es el único que quita la maldad, Él es el único que quita toda la contaminación de nosotros. Solamente Él tiene el poder. El Señor Jesucristo es el único que tiene el poder. Así que aquí podemos ver al profeta Jeremías dando palabra, porque iba a venir el Señor, iba a venir a tomar un cuerpo, a tomar la carne, y nos iba a enseñar, nos iba a instruir, nos iba a mostrar nuevamente el camino de rectitud, nuevamente el camino nuevo que Él vino a mostrarnos para darnos entrada, para limpiarnos, para quitarnos la maldad y quitarnos el pecado, quitarnos la culpa que había en nosotros. Así que vamos a ver cómo el Señor nos está mostrando y cómo Él se está dando a conocer y se dio a conocer a través de los discípulos y a través de lo que Él dejó escrito en su palabra. Así que por eso nosotros entendemos que el Señor juzgará también a los vivos y a los muertos. Él es el único quien va a juzgar, el Señor. Son uno de los atributos del Señor. Él es el único quien puede juzgar, Él es el único quien tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos en aquel día que Él tiene preparado. En el día del juicio es donde Él va a tomar ese lugar y va a ser juez y va a juzgar, dice la Escritura. Así que Él es el único, y lo podemos ver ahí en el libro de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor Jesucristo es el único, y quien es el único quien puede juzgar es Dios. Así que aquí nos está dando a conocer quién es el Señor Jesucristo. Como dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y que aquí está dando testimonio de lo que Él es, la esencia, la naturaleza de Dios está mostrándose en nuestro Señor Jesucristo. Así que son textos básicos, son textos importantes que tenemos que tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Conocer la Escritura, conocer
este libro precioso conviene para no apartarnos del camino, para no perder la dirección que el Señor nos está dando. Así que van a venir falsos profetas, van a venir falsos evangelistas, y se van a acercar tal vez a nosotros y van a hablar tal vez a nosotros para ver qué sabemos, para ver qué tanto conocemos al Dios que predicamos, qué tanto conocemos al Dios que nos ha salvado y que nos ha perdonado. Vamos a ir a terrenos aún allá afuera cuando salgamos y evangelicemos. Gente que conoce mucho la Escritura en forma, una vez más, errónea, en forma equivocada, en forma a conveniencia personal, pero que saben, que la conocen y van a querer contrarrestar, van a querer estar en desacuerdo con lo que nosotros tal vez le estemos presentando, que es la verdad del libro, es la verdad de la Escritura. Así que vamos a llegar en esos momentos o en esas situaciones que podemos pasar en nuestro caminar. Así que tenemos que conocer, tenemos que meternos, tenemos que indagar, tenemos que estar empapados de la Escritura con conocimiento, con entendimiento, con fundamento, que es lo más importante, el fundamento de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que haber el conocimiento, tiene que haber la disposición de nosotros de buscar, de empaparnos, de absorber todo lo que nos conviene en este libro. Una vez más, textos básicos, textos importantes que podamos contrarrestar cualquier doctrina falsa, cualquier evangelio falso. Así que aquí están esos textos los cuales podemos contrarrestar. Pero una vez más, cuando yo estaba buscando lo que era la palabra deidad, salió que la deidad daba a conocer la Trinidad a los tres. No lo entendí, seguí leyendo y no lo entendí. Porque hay un fundamento, hay una enseñanza, y de alguna manera nosotros tenemos cierto conocimiento, tal vez no tenemos memorizados los textos, tal vez no tenemos memorizados cada verso, cada pasaje, pero hay algo, hay una enseñanza, hay una salvación que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, y hay algo que nos pone, hay algo que viene, no sé si solo a mí sea, pero hay algo que a veces una sola palabra delata algo que no es verdadero. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Cuando hay algo de enseñanza, cuando hay algo de entendimiento, cuando hay algo de conocimiento en que estamos creyendo, en que estamos caminando en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Así que una sola palabra, un solo verso trastorna tal vez lo que ellos tienen, porque yo estaba leyendo pasajes y me daban los mismos textos que yo saqué, los dos de lo que hablaba de la deidad, pero daban otro más en Romanos que salía del contexto. Entonces, pero ahí manipulaban, ahí disfrazaban como de una manera para meter la doctrina que ellos creen. Pero tenemos que estar atentos, como les digo, porque van a venir gente con conocimiento, con sabiduría, con conocimiento, que van a querer envolvernos, que van a querer engañarnos, que van a querer hacernos dudar de lo que nosotros estamos recibiendo, de lo que nosotros estamos creyendo. Así que tenemos que estar empapados, tenemos que estar enseñándonos, aprendiendo cada día de este libro precioso, para así poder contrarrestar, poder pelear. Se puede decir, no es que vamos a tener contienda, pero vamos a pelear por la verdad de Jesucristo, vamos a pelear por lo que nosotros se nos ha dado, lo vamos a defender, lo vamos a poner a conocimiento, no para jactancia de nuestro entendimiento propia, no, es para dar a conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero que ha salvado nuestra alma, nuestra vida, porque ese es el propósito de la salvación, dar a conocer al Dios, al único Dios quien provee esa salvación. No hay más, solamente uno, y ya sabemos su nombre. Así que eso es lo que nos ha llamado el Señor, a que demos testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él
sigue haciendo en nosotros. Así que eso lo enseñó el apóstol Pablo también cuando llamó al Señor, cuando él lo llamó al Señor Jesús nuestro gran Dios y Salvador, porque Él es nuestro gran Dios y Salvador. Lo llamó el apóstol Pablo porque él reconoció quién era Jesucristo. Él reconoció que Él tenía el poder para salvar al ser humano. Así que dice ahí en el libro de Tito, en el capítulo 2, verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya el Señor dio a conocer aquí, ya el Señor le había dado a conocer su nombre. Así que el mismo apóstol Pablo lo está reconociendo, lo está anunciando, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que esa es la postura, es la posición de que deberíamos tener cada uno de nosotros: defender lo que hemos recibido, aprendido, lo que estamos aprendiendo y empaparnos más cada día. Así que vamos a ver aquí el apóstol Pablo defendiendo, hablando concretamente y conciso lo que él estaba diciendo, afirmándolo, quién era Dios, quién era Dios y qué lo que él proveía: salvación, manifestándose en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hablar: seguridad en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos recibiendo. Tiene que haber seguridad, una seguridad firme, una seguridad concreta en lo que estamos haciendo, en lo que estamos practicando, en lo que estamos recibiendo. Así que tenemos que dar fruto. El mismo Señor lo dice: tenemos que dar fruto de lo que el Señor nos está enseñando, de esta palabra. Tenemos que dar fruto de esta palabra. No van a ser frutos malos, van a ser frutos buenos, justos y verdaderos, como el Señor nos está enseñando. Así que eso lo tenemos que estar nosotros recibiendo de esa manera. Así que el mismo apóstol Pablo, como le digo, los mismos discípulos dieron testimonio y dieron el mensaje que ellos habían recibido, lo enseñaron. Y podemos ver más adelante de que el Señor hizo muchas cosas que solamente Dios podría hacer, muchas cosas y que solo Dios las puede hacer y tiene la autoridad de hacerla. Y lo vamos a ir viendo una vez más de la salvación. Dice: en ese cuerpo de carne que el Señor tomó, podemos ver el amor tan grande que Él tiene para con su creación, para con nosotros, que se despojó aún de sí mismo, tomando forma de siervo, dice la Escritura, hecho semejante a los hombres para darnos salvación. Está ahí en Filipenses, esa cita bíblica, en el capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 y al 8, dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 5 al 8. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esa que nos salvó. Eso fue la salvación, eso fue el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que el Señor hizo, se humilló, se hizo semejante al hombre, pero no conoció pecado. Se hizo obediente hasta la muerte, dice la Escritura. Ese es el sacrificio que el Señor hizo por mí y por usted. Es el sacrificio que nos mantiene con vida en este tiempo, que nos mantiene con esperanza en este tiempo y que nos mantiene caminando en este camino precioso, en este camino hermoso, el cual el Señor nos ha dado y nos sigue dando hasta ahora. Así que tenemos que tener agradecimiento, tenemos
compromiso en lo que el Señor ha dado, en este sacrificio tan grande, en este sacrificio que Él hizo para perdonarnos, para limpiarnos y para purificarnos y para darnos entrada nuevamente a su presencia. Así que es mucho el agradecimiento que tiene que haber en nosotros. Es grande el agradecimiento que tenemos que nosotros demostrarle a nuestro Señor Jesucristo. El Señor no lo espera con lo que podamos darle, con lo que podamos poner, con lo que podamos hacer las obras. No espera nada de eso. Él espera con que demos testimonio de Él. Él espera que nosotros demos frutos, esos frutos para su reino, esos frutos para alcanzar las almas, para enseñar lo que estamos recibiendo, para enseñar lo que Él nos está dando, para llevar y instruir a aquellos que no conocen la verdad, que no tienen la revelación de la palabra, que no tienen la mente renovada, la mente nueva, y están caminando porque los están guiando, los están enseñando, o porque no se están metiendo en pleno en escudriñar o en indagar o buscar de lo que es el Señor. Así que es difícil, es duro cuando encontramos personas de que viven equivocadas, de una manera creen, de una manera confían, pero erróneamente. Es triste poder ver y es triste verlos cómo caminan, pero nosotros no somos nadie para juzgar, no somos nada especiales, se puede decir, porque tal vez éramos peor, tal vez éramos más peores que ellos, pero podemos entender ahora de que hay un trabajo, de que hay algo, de que nosotros hemos recibido algo especial, de que nosotros estamos contemplando algo precioso cuando podemos ver este tipo de personas y ahora nos podemos ver a nosotros mismos, de que el Señor ha hecho transformación, de que el Señor ha hecho renovación en nuestra mente y en nuestro corazón, pero Él quiere que se dé a conocer lo que Él nos ha dado. Él quiere que se dé testimonio de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, que se dé a conocer su nombre, que se dé a conocer su palabra, que se dé a conocer este sacrificio tan hermoso que nos dio entrada, que se dé a conocer el propósito por el cual Él vino, la razón por la que Él murió en la cruz, es por amor a nosotros. Él quiere que se dé a conocer su doctrina, su evangelio. Así que tiene que haber una base, tiene que haber una vez más un fundamento en nosotros, un fundamento preciso, un fundamento de que no sea inconmovible en nosotros, como lo hubo en los discípulos, como lo hubo aún en el apóstol Pablo. Hablar con firmeza, hablar con esa seguridad, como habló el apóstol Pablo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él no dudaba, él no menguaba, él no se limitaba cuando tenía que decir la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos, recibíamos el domingo las cartas que Él envió, las cartas que Él envió a las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo de una manera celoso, porque Él había enseñado la verdad y habían entendido tal vez de la verdad y caminaban en ese tiempo a lo mejor conforme a la verdad, pero durante Él a lo mejor se alejó de ellos, perdieron. Alguien llegó y les enseñó diferente, cómodamente y fácilmente, y lo recibieron. Entonces eso es el punto de que nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que estar firmes en lo que estamos creyendo, en lo que estamos recibiendo. Estar firmes, estar siempre seguros de que estamos caminando en la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y comprobarlo aún conforme la escritura, porque eso mismo hacían en una escritura. Podemos ver, eso mismo hacían cuando el apóstol Pablo les compartía. Ellos miraban, ellos iban detrás de lo que él les iba enseñando, y es bueno poder tener ese sentir en nosotros, porque así nadie nos puede engañar si nosotros miramos en este libro y entendemos a través de este libro lo que se nos está enseñando, lo que está hablando, y así podemos contrarrestar, así podemos
decir, no, pues mi Biblia no dice esto, será que la de ellos es especial, pero la mía no dice esto, y ya hay entendimiento, ya hay otro conocimiento, tal vez nosotros que deberíamos sacarlo, deberíamos de practicarlo, deberíamos de ponerlo en práctica como lo demanda el Señor, que pongamos en práctica todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha instruido, que lo practiquemos, que lo saquemos allá afuera y lo llevemos y lo demos a conocer. Así que es importante ver lo que el Señor es, quién es, qué significa la deidad, qué es lo que el Señor vino a darnos a conocer a través de ese cuerpo que Él tomó. Así que podemos ver en el escritor del libro de los Hebreos la referencia acerca de Jesús. Dice que su trono de Dios por los siglos de los siglos es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Su trono es de Dios, es por los siglos de los siglos, dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 8, dice la Escritura: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de iniquidad es el centro de tu reino. Amado la justicia y aborrece la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como oleo de alegría más que a tus compañeros. Así que podemos ver, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Así que vamos a ver, el apóstol Juan también nos enseña igual en una de sus escrituras. Dice igual, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, o sea Jesús, era Dios. Lo que dice es lo que dice ahí en Juan, en el capítulo 1, verso 1, pero lo deberíamos conocer porque lo estudiamos a menudo desde este lugar. Así que vamos a ver lo que Dios nos vino a enseñar. Podemos ver todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él, todo lo que Él quiere darnos a conocer. Ahí mismo en el libro, más adelante en el libro de Apocalipsis también habla de los muchos ejemplos de las Escrituras que enseñan la deidad de Jesús, la deidad de Jesucristo. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 17: cuando le vi cual como muerto a sus pies, y puso sus diestras sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, dice el Señor, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Él mismo está dando a conocer su deidad. El mismo Señor Jesús está dando a conocer su esencia, su naturaleza que Él tiene. Ahí también en el capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, el mismo Señor. El primero y el postrero es el Señor Jesucristo. El mismo dice esto, le dice a Juan. Dice en el 22, en Apocalipsis 22, 1, 13. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios en el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra, la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adoran a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para compensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Aquí da una vez a conocer su naturaleza, su esencia, que Dios hizo al principio y lo que está haciendo al final de esta escritura. Así que vamos a ver el testimonio que hay. ¿Quién es Jesús? ¿Quién nos está enseñando el Señor Jesucristo que es? Así que eso es muy importante aprenderlo, eso es muy importante retenerlo. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros demos a conocer? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Él quiere instruirnos? Así que es importante aprender, es importante poner en nuestro corazón el compromiso de compartir esta palabra, de compartir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice la escritura en el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. Habla del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. El Señor les proveyó agua, esa roca que les proveyó agua. Así que era el mismo Señor Jesucristo, era el mismo Señor que estaba ahí también. Podemos verlo aquí en la escritura. Así que el Señor quiere que nosotros conozcamos de su naturaleza, de la naturaleza que Él posee, que Él tiene, de que Él quiere que conozcamos, que Él quiere que enseñemos. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, también nos habla, nos da ejemplos de lo que es el Señor Jesucristo. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 6 al 8, por lo cual también
contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Así que eso es lo que no debemos de hacer nosotros, tropezar, que no tropecemos en la palabra, no, siendo desobedientes, no, aprendiendo la palabra y llevándola tal como el Señor quiere que la llevemos. Que no sea eso la razón de descuidar o de perder lo que el Señor ha dado a nuestra vida, a nuestro ser. No sea eso, que no seamos desobedientes a lo que la palabra nos dice. No, quiere que seamos edificados, quiere que nosotros que recibamos todo lo que Él nos está dando, todo lo que Él está dando a conocer a través de la Escritura, que le creamos a Él, que nos pongamos en prueba, que lo pongamos nosotros en conocimiento y entendimiento, es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que ver que hay mucha Escritura que nos conviene estar meditando, que nos conviene estar escudriñando, que nos conviene estar practicándola en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Nos conviene estar buscando de este alimento precioso. Así que aleluya, es importante estar siempre buscando. Dice en el Salmo 18, en el capítulo 18, verso 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice, eso es el Señor y debería ser el Señor para nosotros, como dice el salmista: el Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que eso es lo que el Señor quiere poner en nosotros, ese sentir de que tengamos esa convicción, esa seguridad de que Él es nuestro refugio, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es la verdad, de que Él es quien ha dado entendimiento, quien ha dado conocimiento a nuestra mente, a nuestro ser ahora. Así que tenemos que dar a conocer lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que darlo a conocer día a día, poner ese conocimiento que el Señor ha dado, ponerlo en práctica, ponerlo a nosotros en marcha y enseñar la verdad de su santo evangelio, la verdad del evangelio de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, lo que nos está mostrando. Así que tiene que haber en nosotros ese compromiso, como lo hubo también en los apóstoles, y que demos testimonio, demos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí en el Salmo 95 también podemos ver en el verso 1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Esa salvación es la que debemos testificar, esa salvación que Él nos ha dado, esa salvación que Él nos ha proporcionado, es la que tenemos que dar testimonio. Pero ¿cómo la vamos a dar a conocer si no vamos a testificar si no la conocemos, si no la estamos viendo, si no la estamos viviendo en nuestra vida personal? Tal vez por oído, tal vez por lo que oímos desde este lugar, tenemos un conocimiento, pero no personal. Y es lo que nos está instando la Escritura, y es lo que nos está instando nuestro pastor, que haya un conocimiento personal, un conocimiento
por nuestra cuenta, pero que sea el conocimiento correcto, el entendimiento correcto que hay en la Escritura, la revelación correcta que el Señor quiere que obtengamos. Así que no quiere engaño, que seamos engañados, no quiere que seamos mal instruidos, no quiere que seamos mal dirigidos, no quiere que seamos mal alimentados. Depende de cada uno de nosotros si queremos recibir un alimento malo, un alimento caducado, un alimento erróneo. Así que, ¿cómo vamos a poder identificar estos alimentos? ¿Cómo vamos a poder probar estos alimentos? Teniendo conocimiento en la Escritura, teniendo conocimiento en el fundamento, en los rudimientos que hubieron en los apóstoles y en los profetas. Así que tenemos que tener ese sentir, ese conocimiento de ver lo que el Señor quiere revelar en su palabra, lo que el Señor quiere que conozcamos de su palabra y la pongamos en marcha, pongamos en práctica cada día que el Señor nos permite de vida en esta tierra. Así que tenemos un compromiso, tenemos una tarea muy preciosa, pero si nos metemos con el Señor, si nos metemos a buscar, si nos metemos a indagar, nos metemos a profundizar, como nos está enseñando desde este lugar. Así que una vez más, seamos curiosos, lo que dice nuestro pastor, seamos curiosos, seamos tal vez de una manera como se muestra o lo demuestra nuestro pastor insaciable. A veces cuando tenemos algo que estudiar, poder saborearlo, poder disfrutarlo, poder sentirlo en nuestro paladar. Así que se siente bien. Yo creo cuando comemos algo que es agradable a nuestro paladar, queremos comerlo más, queremos disfrutarlo más. A veces algo muy poco en porción y lo estamos ahí saboreando, que queremos que dure más. Así debería ser la palabra, saborearla de esa manera, anhelarla de esa manera, como se nos ha dado a entender desde este lugar, como nos está mostrando desde este lugar, que tengamos ese en nosotros sentir de poder meternos en la Escritura, de poder aún vivir en los momentos que está narrando la Escritura y ponernos en nuestra mente, tal vez viajar, si es posible llegar hasta ese punto, viajar hasta esa época y ponernos tal vez en lugar de las personas que están narrando o recibiendo. Entonces ese debería de ser nuestro sentir de cada uno de nosotros, ese sentir de recibir, ese sentir de conocer a nuestro Señor, de conocer la esencia, de conocer la naturaleza de nuestro Señor. Él la quiere revelar, Él la quiere dar a conocer a nosotros, porque quiere que tengamos ese conocimiento, que tengamos ese entendimiento cada uno de nosotros. Él quiere darnos su esencia, Él quiere darnos su presencia, Él quiere darnos su espíritu, ese espíritu que nos fortalece, ese espíritu que en muchas veces nos ha ayudado, nos ha sacado de situaciones difíciles, adversas, pero tiene que haber en nosotros el conocimiento y tiene que haber en nosotros el entendimiento que el Señor quiere darse a conocer. El Señor quiere manifestarse en nuestra vida a través de su palabra, y quiere que esa palabra penetre hasta nuestros huesos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que demos testimonio del verdadero Señor Jesucristo, el verdadero Dios, el único Dios que tiene la salvación. Así que ese es el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que haya conocimiento en cada uno de nosotros, que haya compromiso en cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa la situación que tiene que haber en nuestra vida para poder someternos a la palabra, para poder meternos en la palabra. Así que tiene que haber en nosotros un sentir de enseñanza, de entender la palabra tal como el Señor quiere que la entendamos. Así que esa es la posición, que tiene que haber en cada uno de nosotros. Cada vez que vengamos a este lugar es porque tenemos hambre, es porque tenemos sed, es porque queremos oír de su palabra, es porque queremos ser fortalecidos, es porque queremos ser bendecidos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que venir con ese sentir de que yo voy a venir a escuchar, no importa, una vez más, como dice nuestro pastor, quien predique, quien enseñe, pero yo algo voy a recibir, porque el Señor sabe lo que yo estoy necesitando. No importa, tal vez no puedo tener las palabras o el conocimiento que debería de tener, pero el Señor es el único
quien puede poner y quitar en nuestra vida, en nuestro ser, pero tiene que haber una disposición en nosotros, tiene que haber una entrega en nosotros de someternos a Él, de ponernos en sus manos para que Él sea transformando, para que Él sea terminando esa obra en cada uno de nosotros y sea llenándonos con su palabra preciosa y sea redarguyéndonos con su palabra preciosa para así caminar conforme su palabra y testificar conforme su santa y bendita palabra, aleluya. Y nadie nos va a engañar, nadie nos va a apartar de este camino si nosotros nos metemos en escudriñar. Nadie nos va a engañar, nadie nos va a quitar lo que el Señor nos ha dado. Así que ese es el propósito de esta enseñanza, de que haya un despertar en nosotros, de que haya un sentir en nosotros, de que es necesario caminar con conocimiento, con entendimiento, con fundamento en esta tierra. Y es lo que estamos recibiendo con la misericordia y gracia de nuestro Señor. Es lo que estamos recibiendo, es lo que se está haciendo, es lo que se está tratando de hacer. Y qué posición debería de ser la de nosotros, estar en un mismo sentir, porque es lo que el Señor nos dice, estar en un mismo sentir, en una misma cosa, en un mismo sentimiento, en una misma conexión. Es ahí donde Él se manifiesta, es ahí donde Él se presenta y suple a las necesidades de su pueblo, de su congregación. Es allí donde Él se manifiesta y toma control de toda situación de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Es importante tener ese sentir, es importante tener ese anhelo, tener ese pensamiento, esa necesidad de que sí, reconocer, somos necesitados del Señor día a día en esta tierra. Necesitamos de Él diariamente, necesitamos de Él para que nos ayude a poder contrarrestar, a poder caminar juntamente con Él. Así que es muy importante tener eso en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, que haya siempre ese entendimiento. Dice ahí en el libro 1 de Pedro 5:4, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la recompensa ya que el Señor está dando a los que permanecen, a los que se someten, a los que están creyendo, a los que están esperando, a los que están caminando en sus caminos. Así que vamos a ver cómo tiene el control, cómo tiene el cuidado nuestro Señor de su pueblo. Así que Él quiere que tengamos conocimiento, Él quiere que lo conozcamos a Él, Él quiere darse a conocer y que lo conozcamos nosotros tal como Él es, su naturaleza, su esencia como Dios, y de la forma que Él se ha manifestado, de la forma que Él se sigue manifestando en su pueblo, como Él lo ha dejado escrito, como Él lo ha dejado en este libro precioso. Así que ese es el anhelo y el propósito de todo este sentir que el hermano tiene y ha puesto aún nosotros. De una manera nos ha involucrado porque necesitamos someternos, necesitamos meternos más, empaparnos más de la Escritura y del fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 20, dice también la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la posición que el Señor quiere que tengamos. Ese es el fundamento que tenemos que tener, esa seguridad
de que estamos caminando, de que estamos recibiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que es precioso cuando llega entendimiento, cuando llega conocimiento a nosotros y podemos ver cómo el Señor está teniendo misericordia, cómo el Señor está teniendo paciencia con nosotros, cómo el Señor está tratando de enseñarnos, tratando de instruirnos para que nosotros tengamos y disfrutemos la salvación que nos está dando, nos está proporcionando. Así que tenemos que tener ese anhelo nosotros de poder sentir esa necesidad de que yo necesito aprender, de que yo necesito entender, de que yo necesito ver la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que yo necesito vivir la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo día con día, de recibir la enseñanza, de recibir la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Oseas también, una vez más podemos ver algunos títulos que se le dio al Señor allá en el Antiguo Testamento. En el libro de Oseas capítulo 13, verso 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Eso es lo que está hablando a través del libro de Oseas, lo que el Señor iba a hacer. Se leyeron los títulos de que Él es el que redime, que Él es el que quita el pecado, el que da, tiene el poder para perdonarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Así que hay muchos ejemplos en la Escritura que podemos ver de que dan a conocer la naturaleza del Señor Jesucristo, dan a conocer lo que Él es, lo que Él nos vino a enseñar a nosotros. Así que hay mucha escritura que podemos contemplar, lo que el Señor quiere que conozcamos, que quiere que obtengamos nosotros. Hay muchas palabras que podemos buscar en este libro y podemos confirmarla por nuestra propia cuenta y podemos vivirla en nuestra caminar, en nuestra experiencia con el Señor y poder testificar de lo que Él quiere enseñarnos, de lo que Él quiere mostrarnos, de lo que Él quiere que tengamos conocimiento. Así que tenemos que guardar lo que el Señor nos ha dado, lo que Él ha puesto en nosotros. Ahí en Tito, en el capítulo 2, verso 13, dice la Escritura: aguardando la esperanza, bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza. Así tenemos que estar aguardando la esperanza, lo que el Señor ha dado, una esperanza de vida eterna, una esperanza de salvación a nuestra alma, a nuestro ser. Pero ¿cómo la vamos a guardar? Teniendo conocimiento, teniendo entendimiento de lo que Dios me está diciendo que aguarde, lo que el Señor me está diciendo que cuide, que es la salvación que Él ha puesto en nosotros. Así que es importante saber de que aún en este caminar, aún en el tiempo que tengamos nosotros de caminar con el Señor, no la tenemos librada todavía. No tenemos esa salvación todavía, la tenemos en nuestra mano y la podemos disfrutar y la podemos vivir aún en esta tierra, pero también la podemos perder si nosotros no la guardamos o no la cuidamos como el Señor quiere que la cuidemos. Dice ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es el único quien es digno de abrir los sellos y darnos salvación.
Así que es importante una vez más, es importante que entendamos una vez más, muy importante, de una manera que nosotros tenemos que poner, de buscar más del Señor, de buscar conocerle a Él, conocer su palabra tal como Él quiere que la conozcamos, que le conozcamos a Él, que veamos cómo Él hizo su plan perfecto de salvación para alcanzar nuestra vida, para alcanzar nuestra alma, cómo Él planeó todas las cosas para llegar a nuestra vida, para llegar a nuestro ser y que nosotros le conociéramos a Él. Tenemos que guardar eso y recordar siempre eso, de que si no fuera por Él estaríamos tal vez muertos, tal vez estaríamos enfermos, tal vez estaríamos de lo más peor de esta tierra, pero grande y maravillosa es la misericordia del Señor, que Él todavía sigue teniendo paciencia para con nosotros y sigue dando tiempo para que nosotros podamos conocerle a Él y podamos contemplar lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha proporcionado, lo que Él nos ha hecho sentir, ese cambio que podemos experimentar nosotros en nuestra vida personal, ese cambio, esa manera diferente, que ahora podemos ver las cosas, podemos tener entendimiento, podemos tener sabiduría y poder pensar muchas cosas que pasan en nuestra vida, poder meditar en muchas cosas, como Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestro caminar con Él. Podemos ver cómo el Señor toma control de todas las necesidades que hay en nuestra vida, en nuestro ser, tener esa confianza en Él, tener esa confianza de que Él no va a permitir que nos pase nada malo si no está en su voluntad. Él no va a permitir que nosotros pasemos situaciones que no podamos soportar. Así que tenemos que tener esa confianza. Vienen cosas a nuestra vida a veces que nos quieren sacar de nuestro caminar, que nos quieren sacar de lo que nosotros nos hemos propuesto, que es conocer más al Señor. Vienen cosas a nuestra vida que nosotros tal vez nos hemos comprometido con Dios, pero vienen cosas a querer estropear a nuestra vida, a nuestro ser, pero tiene que haber esa seguridad en nosotros, ese conocimiento en nosotros, que la palabra no miente, que nuestro Señor Jesucristo no miente y que las cosas que vengan, si es por la voluntad del Señor, recibirlas y aceptarlas y darle gloria a su nombre y poder glorificar su nombre aún en esas cosas que Él permite. Así que esto es lo que el Señor puso en mi corazón. No logré a concretarlo todo, pero es bonito poder ver cómo el Señor nos ha dado ahora una vida nueva, nos ha dado ahora una vida diferente, una vida muy hermosa que Él quiere que vivamos en esta tierra. Él quiere que demos a conocer en esta tierra, una vida que Él quiere que disfrutemos nosotros en esta tierra aún tan malvada y tan perversa donde habitamos, pero que Él tiene el control y que Él tiene el cuidado de nosotros. Así que esto ha sido lo que he podido compartir. Como le digo, tal vez no tengo el conocimiento que debería de tener, pero tengo el anhelo de conocer a más de Dios. Tengo el anhelo en mi corazón de poder hacer las cosas mejor, porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor de nosotros, porque Él dio lo mejor de Él y nos salvó. Así que ese es el sentir que tiene que haber en nosotros, valorar lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha dado, porque es lo mejor que Él nos ha dado, lo mejor de Él, que es la salvación de nuestro alma, que es el perdón de los pecados, y poder testificar de este perdón, poder alcanzar a otros por nuestro testimonio, por nuestro caminar, por nuestra disposición de poder buscar y conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conocer el propósito por el cual Él también nos ha llamado, por el cual Él nos tiene en este lugar, conocerlo. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere revelarnos los propósitos y que nosotros pongamos nuestro ser en sus manos. Así, voy a pedirle que se pongan de pie.